Hay una expresión que se utiliza mucho cuando nos dan instrucción de la palabra de Dios en los momentos cruciales de nuestra vida, en momentos en que necesitamos tomar decisiones, y se llama esta expresión discernimiento espiritual. A veces batallamos muchísimo para tomar decisiones y entonces nos dicen, te falta discernimiento espiritual. Entonces yo quiero hablar de esto. Le he intitulado al mensaje Discernir antes de decidir. Se requiere prudencia, sabiduría en la toma de decisiones. Se necesita discernimiento espiritual necesario para la toma de decisiones, insisto, y el discernimiento espiritual es la capacidad de ver con los ojos del Espíritu Santo, de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo verdadero y lo falso, y sobre todo de reconocer la voluntad de Dios en medio de las decisiones cotidianas. Se habla mucho de sentido común, pero aquí estamos hablando de algo más alto, discernimiento espiritual. Y este discernimiento espiritual no lo confundamos con el discernimiento natural o sentido común, porque el discernimiento espiritual es sobrenatural. Esto viene de parte de Dios en todo aquel que es instruido en la palabra. Aprendemos a conocer cómo opera Dios a través del conocimiento que nos da la Escritura, y de esta forma podemos encontrar ahí el manual de instrucciones, el manual de operaciones, de cómo debemos proceder en la vida cotidiana. La Biblia lo presenta como una virtud, el discernimiento espiritual, y este se cultiva con sabiduría divina, con oración y comunión con Dios. Y esto es lo que hace las Sagradas Escrituras en todo aquel que la consulta y la estudia. Dice 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Han oído ustedes que el Señor ordena a los padres de familia cristiana, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él? Bueno, aquí el niño desde muy temprana edad, al recibir conocimiento bíblico en las escuelitas dominicales, en la instrucción familiar, alguna maestra que tiene como ministerio los niños, ellos son instruidos de una forma maravillosa y al pasar los años, ellos tienen alto discernimiento, una alta capacidad de tomar decisiones. Permite el discernimiento evaluar situaciones, evaluar personas y caminos desde la perspectiva de Dios. Es clave para evitar engaños. Debemos discernir entre lo bueno y lo malo, pero el discernimiento espiritual nos lo da el Señor por medio de su palabra. Así que se requiere conocimiento bíblico para poder discernir, examinar lo que es bueno y lo que es malo. Así que tomar decisiones sabias para vivir conforme al propósito de Dios, para evitar engaños, ¿no? Todo esto nos da el Señor y es lo que llamamos discernimiento espiritual, ¿verdad? Hay varios versículos que se los quiero dar, no los voy a leer porque tardaríamos mucho, pero se los quiero dar a todo aquel que estudia. Proverbios 3, 5 y 6, Hebreos 5, 14, Filipenses 1, 9 y 10, Primera a los Tesalonicenses 5, 21 y 22 y Romanos 12, 2. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión y no has tenido ni la más remota idea de cómo llegar a la conclusión correcta? Deseas de todo corazón
hacer la voluntad del Señor, pero no está seguro de qué decisión tomar o qué hacer. Y en esos momentos uno siente una profunda necesidad de saber lo que Dios piensa al respecto. Deseamos hacer lo correcto. ¿Qué cristiano no quiere hacer eso? Pero no sabemos lo que el Señor desea que hagamos en esa situación en particular en la que nos estamos enfrentando. Yo creo que una de las más valiosas enseñanzas que un cristiano puede aprender es saber cómo adquirir discernimiento espiritual, cómo adquirir esa alta capacidad sobrenatural para saber lo que es bueno y lo que es malo. Es esa habilidad de nuestra nueva naturaleza, la nueva que nos dio Cristo el día que nos convertimos a Él. Esa habilidad de poder aplicar de una forma práctica los principios espirituales adquiridos en nuestra vida. En 1 Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos en Dios, en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es la promesa. Aquí aprendemos que podemos pedir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y esto implica que sabemos lo que Dios piensa con respecto a algún asunto. La vida, pues es una serie de decisiones que tenemos que tomar tarde o temprano, una tras otra. A veces decidimos equivocadamente, por ejemplo, invertir en una casa, un terreno, un bien raíz, o tomar decisiones en cuanto a si me debo casar o si me voy a casar, con quién me debo casar, cuál es la persona. O sea, ese tipo de cosas se nos complica la vida cuando no tenemos una base fundamental, un manual de procedimientos que urge saber, sobre todo en nuestra juventud. Desde entonces estamos tomando decisiones, correctas o incorrectas, pero si queremos hacer lo correcto, necesitamos el discernimiento espiritual. Algunas son decisiones pequeñas, algunas otras son grandes decisiones, pero todas requieren del discernimiento que proviene de Dios. Tal vez estés enfrentando una decisión acerca de tu profesión o de algún negocio, ya sea, por ejemplo, qué estudiar o si debieras estudiar una maestría, etc. O es posible que sientas que es necesario un cambio en tu vida. O puede que sientas presión económica y le preguntas a Dios qué es lo que debes hacer. O quizá estás eligiendo a la pareja de tu vida y tal vez no estás seguro si la voluntad del Señor para ti es que te cases o te quedes soltero o soltera. En cualquier caso, lo que deseamos es tener una dirección clara de Dios al respecto. No nos queremos equivocar otra vez. Entonces necesitamos recurrir a lo que Dios tiene como fundamento, que es la palabra. Y tal vez nunca la has leído bien o en el orden correcto, y mucho menos estudiarla. Pero puedes acercarte con uno mayor en la fe, uno que conozca bien las Escrituras para que te instruya en este camino. Cualquiera que sea la decisión que estés enfrentando, una cosa es cierta, Dios siempre está dispuesto a mostrarte su voluntad, su plan y su propósito. Él está dispuesto a guiarte en tus decisiones. Dios habló a Abraham diciendo, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Él también habló a Gedeón y le dijo, libera al pueblo de Dios de aquellos que les esclavizaron. Esto está en Jueces 6. Él envió un ángel a María para decirle cuál era el plan para su vida con respecto al niño que nacería. Mateo 1. Le habló a José para decirle el plan de Herodes, qué es lo que estaba planeando para aniquilarlos. Bueno,
esto lo encuentras también en Mateo 1. Cuando Pablo se dirigía en una dirección para predicar el Evangelio, el Espíritu Santo le dijo que no. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Hechos 16, 6 y 7. O sea, necesitamos consultar al dueño de la obra que queremos hacer en su nombre, para que Él nos dirija, abra puertas o las cierre. Él es el que nos va a dirigir y necesitamos discernir qué nos está diciendo el Señor. Le dijo a Pedro también incluso que fuera a la casa de Cornelio, un gentil, uno que no era judío, un hombre importante de la milicia romana. Eso está en Hechos 10. La pregunta es, ¿sigue Dios hablando a los creyentes hoy como lo hizo en los tiempos bíblicos? La respuesta es sí. Dios ha hablado de muchas maneras y Él continúa hablando a los creyentes hoy y su método ha cambiado, pero el hecho es que Dios sí habla y nos dirige y lo puede hacer al detalle. Lee Lucas 22, desde el 8 hasta el 13. Dios te ha dado las Escrituras para guiarte, para instruirte. La palabra de Dios es la base sobre la cual tú y yo debemos vivir y basados en ella debemos tomar las decisiones. Él también te ha dado su Espíritu Santo por medio de que tú recibiste a Cristo. Entonces entró toda la plenitud de la deidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Dios mismo está dentro de ti, desde el día que le abriste la puerta de tu corazón a Cristo Jesús. Él nos dirige para interpretar la palabra de Dios, de manera que a través de la palabra y su Espíritu Santo, el verdadero Maestro, pues tú tengas seguridad. Todo discernimiento espiritual viene del Espíritu Santo. Ahora, puede ser que éste venga de una persona o de un mensaje de la Biblia o de la lectura de las Escrituras. La realidad es que el Espíritu Santo es quien hace posible que tú escuches el mensaje que Dios te ha hablado. Vamos a ver algunos pasos, vamos a verlo rápidamente. Estos pasos nos ayudarán a escuchar al Espíritu Santo y a adquirir el discernimiento espiritual necesario para tomar decisiones sabias. Este es el corazón del estudio. En primer lugar, confiesa tus pecados. Dios no puede coronar con su respuesta la persona que vive en pecado. Lo primero que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y puedes leer Isaías 59, 1 y 2, donde está escrito lo siguiente: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Para escuchar la voz de Dios claramente, es necesario que te deshagas de todo pecado no confesado. Si quieres limpiarte de todo pecado, es importante que estés dispuesto a pedir al Señor que te perdone, que limpie tu vida y acepte su perdón. Hay que reconocer en primer lugar que somos pecadores y que siempre está en nuestra actitud el pecar. Por eso necesitamos alimentar más la vida nueva que nos dio Cristo para que el Espíritu Santo tome poder de nuestra voluntad y no la carne, la antigua naturaleza. En Isaías ya lo leímos, pero ahora en 1 Juan 1, 8 al 10, son versículos conocidos por ti, y dice: si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El segundo paso es que es necesario también que entregues todos tus deseos egoístas. Dice Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Bueno, ya hablando en nuestro castellano mexicano es, pides y no recibes. ¿Por qué? Porque pides mal. Y esto no significa que dejes de pensar o que dejes de tener deseos. Significa más bien que debes estar dispuesto a aceptar la voluntad de Dios para tu vida. El tercer paso, ejercita tu paciencia. Dice Hebreos 6, 11 y 12, pero deseamos que cada uno de ustedes, de vosotros, muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La paciencia es uno de los secretos para tener discernimiento espiritual. Tú debes estar dispuesto a esperar hasta que Dios te enseñe su camino. La paciencia es una muestra de la madurez espiritual. Santiago 1:4 dice, pero tenga la paciencia su obra. ¿Por qué? Porque es importante entender que a través de la paciencia resistimos la presión. La presión es uno de los más grandes enemigos que enfrentarás cuando estés buscando entender la voluntad de Dios para tu vida. La presión así es. Hay dos tipos de presión. La presión externa, la que viene por medio de las opiniones de otras personas, la crítica o las limitaciones impuestas. Y la presión interna, la presión de tus pensamientos, de tus emociones. Por ejemplo, casarse o hacer dinero. O sea, y luego dices, debo aprovechar una oportunidad. Hay que tomar una decisión. Cuando tú tomas una decisión basado en la presión interna o externa que percibes, arriesgas el hacer lo correcto y puedes no estar siguiendo la dirección y la voluntad de Dios. En segundo lugar, persiste en la oración. La clave en esta área no es simplemente orar, sino persistir, perseverar en la oración. Y esto es orar durante el día, en la mañana, en la tarde, en la noche. Orar perseverantemente, orar sin cesar, como dice 1 a los Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Orar es la forma en que te preparas para recibir una respuesta. Por favor, no confundan orar con rezar. Rezar son vanas repeticiones. Orar, estás hablando íntimamente con tu Padre Celestial y sin preocuparte de la retórica de tu lenguaje. No te estés preocupando de si lo estás haciendo poéticamente, si lo haces que esté bien coordinadas las palabras. No, habla como un hijo le habla a su papá. Esa es la oración. El rezo es una vana repetición, sin valor, y no atraviesa los cielos para llegar al cielo, esa oración, porque es vana repetición. Cuando tú comienzas a orar, Dios te mostrará algunas cosas. Va a mostrarte tu actitud ante la vida o ante la toma de decisiones o motivos que necesitan ser examinados. Él te lo va a mostrar. También descansa en sus promesas. Descansa, tranquilo.
Detente con esa angustia, detente con ese sufrimiento y déjale al Señor que tome tu vida y que Él te guíe a la toma de decisiones sabias y correctas. Cuando enfrentes una decisión importante en tu vida, busca la palabra de Dios y pídele a Dios que te muestre una promesa de lo que acabas de leer. Las Escrituras están llenas de las promesas de Dios con respecto a la guía divina. Alguien dijo que había más de 7,000 promesas donde Dios está comprometido en cumplir cuando el creyente cumple las condiciones. El Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré. En Proverbios 3, 5 y 6 nos dice, fíate, confía en Jehová. Fíate de Jehová con todo tu corazón. Estas son promesas específicas que dicen que Dios desea darte su dirección para tu vida. También espera recibir paz, como una señal de que estás en lo correcto. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. A pesar de la presión que puedes sentir, aguarda por la paz. Tú puedes buscar el consejo de otros. La Escritura dice que en los consejeros hay seguridad, pero debes asegurarte que esta confirmación esté de acuerdo con lo que Dios ha dicho en su palabra. La perfecta paz es la prueba de que Dios te está guiando. Tu corazón es el sensor interior que el Espíritu Santo usa, o te inquieta o te da paz. Depende de la decisión que estás tomando. No cambies de opinión hasta que tengas la paz de Dios. Y por último tenemos la paz, que es la confirmación final, como ya lo dijimos, de una decisión sabia. Me da mucha paz. O me sigue inquietando, como diciéndome, Señor, no es por aquí, no es así, me detiene, me abre la puerta o me la cierra. Él está decidiendo por mí y yo espero en Él y Él hará. La paz os dejo, dijo el Señor Jesús en Juan 14:27. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Este versículo es una joya de consuelo y de fortaleza espiritual. Jesús lo pronuncia en el contexto de la última cena, justo antes de enfrentar la cruz, y lo dirige a sus discípulos que estaban angustiados por su partida. La paz os dejo, dijo el Señor, mi paz os doy. Jesús no solo promete paz, sino que deja su propia paz como legado. Hay que recordar que Jesús ya se anunció proféticamente 750 años aproximadamente antes que naciera, fue llamado príncipe de paz, como uno de sus grandes atributos. No es una paz superficial, no es una paz circunstancial, sino una paz profunda, espiritual y duradera. Es la paz que proviene de estar en comunión con Dios, de saber felizmente que Él tiene el control. Nada se le escapa del control de Dios. Nos ponemos en sus manos y estamos seguros. No os la doy, dice el Señor, como el mundo la da. El mundo ofrece una paz. Esta paz está basada en comodidad, estabilidad externa o ausencia de conflicto. Pero esa paz es frágil y temporal. La paz de Jesús permanece incluso en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la incertidumbre o la persecución. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo lo da. Y todavía añade el Señor Jesús, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
Jesús conoce el corazón humano, nuestras ansiedades. Él sabe nuestros temores y dudas. Esta frase es una invitación a confiar, a descansar en Él. Es como si dijera, aunque todo parezca incierto, yo estoy contigo. Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Este versículo ha sido un refugio para millones en momentos de crisis. Toma de decisiones, enfermedad, pérdida o confusión. Es un recordatorio de que la paz verdadera no depende de lo que ocurre fuera, sino de quien habita dentro. Jesús es el príncipe de paz, y si yo lo tengo en mi interior, no temeré mal alguno, porque el príncipe de paz también es mi pastor. El discernimiento espiritual es indispensable en cada área de la vida. No importa que sean decisiones pequeñas, porque cada decisión tiene un efecto sobre nuestra comunión con el Señor y el cumplimiento de su voluntad en nuestra vida. Si tú no adquieres el discernimiento espiritual de la vida, comenzarás a responder por medio de tus propios puntos de vista y emociones del momento. Y actuarás de acuerdo con tu propia naturaleza. Cuando un creyente hace esto, no está haciendo lo espiritual, ya que lo que viene de forma natural, o sea, de la carne, es desobedecer a Dios, es desobediencia. Por esta razón, es muy importante que aprendas a discernir, a examinar la voluntad de Dios en todo lo que hagas. Si tú pudieras ver el interés que Dios tiene en tu vida, tendrías un profundo aprecio, confianza y un sentido de gratitud hacia Dios. Para eso nos dio su palabra, nos dio su Santo Espíritu, nos dio maestros que nos enseñen, mayores en la fe. Amigos cristianos que nos ayudan, que toman el cargo de aquello que nos está angustiando y oran por nosotros. A esto no le podemos llamar más que amor. ¿Has pensado alguna vez acerca de cómo Dios está interesado en tus asuntos cotidianos? Aquellas pequeñas e insignificantes cosas que parecen que no hacen ninguna diferencia en tu vida. Pues aquí hay un peligro que debes tomar en cuenta. Muchas veces los creyentes separamos nuestra vida normal, entre comillas, de nuestra vida espiritual. Y hacemos un dualismo falso. Una parte del mundo y una parte con Dios. Pensamos que una cosa es como vivimos en el hogar, como vivimos en la escuela o en el trabajo, y otra muy distinta, cómo obramos nuestra vida espiritual. Que lo único que tenemos que hacer para ser espirituales es ir a cada reunión de estudio bíblico. Soy un flojonazo, pero leo la Biblia, dices. Maltrato a mi pareja, pero voy a la reunión. Hago sufrir a mis hijos. Pero yo siempre recurro a mi iglesia. Este dualismo es una falsedad terrible, es hipocresía recalcitrante. Y esto Dios lo va a castigar. Es hipocresía. Son como los fariseos. El plan de Dios no es así. No podemos hacer esta separación. Él quiere estar involucrado en cada decisión, no importa qué pequeña sea. Nuestra vida con los hermanos y con el mundo debe ser la misma. Siempre iluminando el camino por medio del testimonio de la palabra de Dios. La gente debe saber en el área secular que yo soy hijo de Dios y por eso soy diferente. Y la gente de la vida de la iglesia debe saber que yo también quiero vivir para el Señor
y quiero convertirme en una bendición, ser sus consejeros y también maestro para ellos. No puedo tener un dualismo falso. O soy uno o soy el otro. Esa tibieza, el Señor dijo que Él la iba a vomitar, o frío o caliente. Pero no podemos estar en los dos lugares. Nuestra entrega se debe notar, en primer lugar, en esas áreas comunes de nuestra vida. Si tú quieres tomar decisiones sabias, debes vivir entregado a Dios, o sea, caminar comprometido con Él. Cada mañana entrégate a Él y decide vivir para Él durante el día. Pablo dice en Romanos 12, 1 y 2, por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, quiere decir, no tomes la forma de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tú como cristiano puedes andar confiado y seguro que estás caminando en la voluntad de Dios. Ahora, me vas a preguntar entonces, honestamente, yo quiero cambiar, quiero hacer las cosas correctamente, pero te quiero preguntar, ¿cómo lograrlo? Yo quiero hacerlo, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo le hago? Dime la fórmula. Primero, limpia tu vida. Confiesa tus pecados al Señor, a Dios, que es el ofendido. Segundo, espera pacientemente. Esperar nos cuesta muchísimo. Todo queremos ipso facto, pero el Señor tiene sus maneras de responder y no siempre es en el preciso momento en que lo pedimos. Tercero, resiste a la presión que te viene. Cuarto, persiste en la oración. No dejes de platicar con tu Padre Celestial. Acompáñate de otros creyentes que traen cargo también como tú para orar por sus respectivas peticiones. Quinto, descansa en las promesas que Dios te ofrece. Y sexto, espera por su paz. Fíjate, ¿cuál fue el primer síntoma que percibimos en nuestro interior cuando, llenos de pecado, venimos a Cristo Jesús arrepentidos? Y Él nos ofreció entrar y nosotros abrimos las puertas del corazón de par en par y le invitamos a que entrara para que sea nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro guía suprema. Entonces, en ese momento, el Señor toma el control. Toma el control. Y entonces, Él te va a ir diciendo cuál es su voluntad. Te va a ir guiando paso por paso, un paso a la vez. ¿Qué sucedió ese día tan glorioso? Ese día que le dijimos a Cristo, perdóname Jesús, perdóname Dios por toda mi vida de pecado. Te abro la puerta de mi corazón. Y entonces en ese momento de fe, el Señor hizo justicia por tu fe, porque tú confiaste en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz de Calvario, lo cual es el juicio de tu vida de pecado, lo cual te hizo justo. Dios dice en Romanos 5:1, por medio del apóstol Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz. Lo primerito que te llegó, la primera evidencia que te llegó, recién le entregaste tu vida a Cristo, fue experimentar paz. ¿Sabes por qué? Porque el que entró es el príncipe de paz. Isaías 30:21 dice, ya sé que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Estoy leyendo una versión
llamada Nueva Versión Internacional. Y este es un hermoso ejemplo de cómo el Señor habla a nuestros corazones. Muchas veces yo oro y digo, Señor, ¿qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? Y muchas veces yo he escuchado que Él dice, no audiblemente, pero Él me dice por medio de su palabra, este es el camino, este es el camino, y ve por Él. El Señor te dirá lo mismo a ti, como me lo dijo a mí. Y si estás entregado al Señor y deseas con todo tu corazón seguirlo, encontrarás una confianza absoluta en tu vida espiritual que nunca antes habías conocido. Cuando oras pidiendo que te muestre su voluntad, si estás entregado a hacerla, si estás decidido a hacer la voluntad de Dios, aún antes de que te la diga, Él te dirá con esa voz suave y apacible del Espíritu Santo, hijo, este es el camino, ve por allí. Y una absoluta paz llenará tu corazón. Señor, tu paz nos urge tenerla. Danos esa capacidad de examinación sobrenatural, ese discernimiento espiritual para entender lo que es y elegir lo que es bueno, pero percibir con anticipación también lo que es malo. Ayúdanos a entender esto. Guíanos en tus conocimientos, guíanos en tu palabra, Señor. Bendícenos y salva y confirma nuestras almas, que somos tuyos y que habremos de verte cara a cara aquel día glorioso en el que tú nos llames a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar. Les invito a compartir estos mensajes y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.